Un antídoto es una cura que neutraliza y contrarresta a un agente tóxico. Los antídotos de los que le hablaré hoy comienzan hace pocos años. Quimera para mí fue darle un nombre a una actividad que he hecho toda mi vida, diseñar. Pero el valor del diseño está cómo ejercen su impacto. Y para mí ese diseño es muy importante porque es esa búsqueda ese detalle de cómo vamos a crear este impacto, de cómo un usuario reacciona por primera vez, por sorpresa, con el resultado de una idea. Esta idea comienza en el 2007, cuando junto con un grupo que fundaron hoy Adelante Jóvenes, contribuí a unos proyectos que estaban realizando ellos en La Mosquitia, e intencionalmente el guía turístico nos llevó a uno de tantos parches que existen como estos, que son deforestaciones ilegales que existen en esta jungla tropical, que es como nuestro segundo Amazonas. La Mosquitia, como muchos rincones de nuestro país, posee una arquitectura que es vernácula, que es espontánea, que trabaja con esos materiales que tienen in situ, donde está expuesta a este clima selvático tropical que tenemos. Este es nuestro planeta. Está dividido y repartido por 3 partes de agua. Esta agua toca las costas en un 10%. De momento, no tenemos un planeta número 2. No hasta que Elon Musk nos lleve a Marte. Esta es nuestra Honduras, conectando las Américas. Está llena de estos senderos milenarios, de aldeas que eventualmente se fueron convirtiendo en ciudades, las ciudades que hoy conocemos. Inicialmente ese sendero era correspondido por sus seres humanos de una manera sostenible y había mucha conciencia en ese recorrido, en ese entorno. Claro, mucho ha cambiado. A pesar de todo, es un territorio sumamente bondadoso. Tiene 700 kilómetros de costa en la parte del norte y 153 en el sur. Costas que para muchos de nosotros guardan nuestros mejores momentos. Caminar descalzo en la arena, tomar de hecho de que cada vez que visitemos estas playas siempre van a estar ahí, tal y como las recordamos. Lamentablemente, hace ya 90 años se crea un material que con mucha ironía comienza como un material ecológico, porque viene a reemplazar el uso masivo de la madera y el acero en la construcción, muebles, utensilios. Y escenas como esta se repiten mucho en Honduras, como masca, utila, tela. Y lamentablemente mucho de este plástico ni siquiera es nuestro, viene por mareas. Hoy en día existen 5 aglomeraciones del tamaño de continentes de este material que va flotando y rodando, porque es un material espectacular. Tiene una duración admirable. Y en lo que va rodando y triturándose, se convierte en micropartículas pequeñas, que son coloridas y llamativas, y tan bonitas que se confunden por el alimento, y los peces se las comen, y después, ¿qué sucede? Nosotros nos comemos los peces. Entonces, quizás ese menú que nosotros esperamos cuando vamos a la playa, o el que nosotros adquirimos en el supermercado, puede llegar a cambiar. Y probablemente sea gluten free. Hoy déjenme introducirles a su nuevo condimento. Micropartículas plásticas enriquecidas marinas. Esta imagen para mí corresponde a una analogía de cuán positivo es el ser humano. Quizás ese hombre que está ahí sentado en ese barco piensa, estoy bien, no me va a pasar nada, estoy a una distancia prudente. Y así somos todos. Tenemos tiempo, mañana termino. Sí, hombre, lo termino en 2 días. Mañana limpio. Pero pronto nos vamos a dar cuenta de que no es así, de que no tenemos tiempo. Yo también he sido cómplice de estas libras de plástico que se generan, porque son 2 libras de plástico a la semana que el ser humano genera desde sus casas. En botes de detergente, de champú, bolsas plásticas, botellas de agua. Y algunos de estos tapones también son de esos recipientes que yo utilizaba, que fueron conveniente y preferiblemente diseñados para mi consumo. Tapones que luego yo me encontraba en esas playas que tanto quiero. Pero también llevamos un tiempo de hacer bien las cosas en Honduras. Y así como en el Utila Dive Center
En una tarde, en una actividad que ellos llaman Beach Cleanup, lograron recoger más de 600 libras de este residuo plástico. Como flota, es muy fácil recopilarlo. Hay algo bien importante que yo quiero explicarles hoy. La diferencia entre recycling y upcycling. Ese upcycling es utilizar esa materia prima que nosotros conocemos como algo desechable para crear nuevas piezas. Nuevas piezas de ese material que quizás nosotros estamos confundiendo que reciclamos. Y quizás solo pasa de nuestra papelera al barril, a un basurero y a un basurero más grande, tal y como están viendo ustedes aquí en esta imagen, en un vertedero en Bahía de Tela. Donde el día de mañana yo puedo convertir mis tapones en nuevas piezas. Hay que conocer bien los materiales que nosotros consumimos, los productos, cuáles son sus propiedades, cuáles son sus características, sobre todo porque tenemos que convertirnos en curadores de consumo. Y tenemos que convertirnos en mejores humanos, humanos que dejan huellas y no cicatrices. En este proceso, yo fui conociendo cómo fue ese impacto como diseñador. Después de tener pizarras llenas de post-its, que muchos de nosotros hemos vivido el design thinking y taller tras taller de design thinking, y yo quedaba preguntándome, pero bueno, ¿cuándo viene el design making? Y entonces fue ahí cuando yo encontré este nicho y decidí trabajar con un grupo que para mí ha tenido mucho cariño toda mi vida, y es en esta Bahía de Tela. Y escogí como grupo piloto un grupo étnico que es muy importante para nosotros, que son los garífunas. Los garífunas llevan muchísimos años de repetir su sistema constructivo. Es una arquitectura espontánea que se ha transmitido de generación en generación. Pero lamentablemente, como nosotros tenemos un clima que aparece en un episodio de la serie de Lost, hay que reconstruirla. Hay que reconstruirla y reconstruirla. Entonces, en esta exploración que he tenido como diseñador, era esa búsqueda de cómo poder contribuir a esta arquitectura. Ese sistema constructivo que corresponde a su entorno. Pero su entorno es agresivo. En esta exploración, el proyecto fue tomando como una bola de nieve más y más y más ímpetu. Fue presentado en Madrid, en Estoril, en Milán, y fue ahí donde yo me fui dando cuenta que, como arquitecto quizás, mi interpretación de estas nuevas piezas serían tejas para impermeabilizar esas casas de esos garífunas, para convertir mis tapones en esas nuevas piezas. Pero en ese transcurso, en ese proceso, me di cuenta que no lo sabía todo. Tampoco me interesaba saberlo todo, es muy cansado querer saberlo todo. Y se trabaja mejor en colectivo. En el 2015 se realiza un taller piloto en la Bahía de Tela junto con estudiantes de arquitectura de aquí mismo, de la USAP, y también integrantes de la comunidad garífuna. Se lleva a cabo una semana donde a base de prueba y error se invitaba a que se equivocaran, porque déjenme contarles que equivocarse es muy bueno, porque nos contribuye como base de datos. Y surgieron resultados inesperados, resultados que yo como arquitecto pues no me lo imaginaba, y este señor de residuo de plástico de su casa logró convertir esto en un timón para su lancha. Todo en un proceso muy sencillo, utilizando las mismas herramientas de un artesano y sus mismas habilidades. Utilizando una temperatura que no es mayor a la que yo necesitaría para calentar mi panini, con 30 libras de presión, 15 minutos, y obtengo uno de estos módulos. Un proceso que no tiene desperdicio. Todo lo que se va soltando y se va utilizando, se utiliza, se reutiliza. Y los contramoldes que utilizamos son de esa madera que teníamos guardada en la bodega que algún día podría llegar a utilizar. Si mantener una agenda de 20 estudiantes universitarios fue un reto, controlar 80 estudiantes de secundaria fue una aventura memorable. Sobre todo porque una de las grandes reglas que yo tenía para ellos es que podían hacer el desorden que quisieran, pero claro, con la condición que tenían que limpiar después. También habían instrucciones del uso adecuado de las herramientas, que si perdían un dedo, pues que tenían 9 más, que no fueran egoístas. Y también surgieron pues resultados inesperados.
Con esto se fue haciendo también un proceso muy dinámico y muy divertido, donde yo invitaba a mis amigos y traían sus botes de sus casas y los convertíamos en nuevas piezas. Tenía una máquina trituradora que hacía un ruido tremendo y les encantaba. Y así fui creando este montón de módulos con composiciones donde yo ya no era más que arquitecto, era un artesano. Y hacía composiciones caprichosas y muy divertidas, composiciones que inevitablemente eran coloridas, para un estilo de vida colorido. The Future You es una evolución del individuo donde nosotros tenemos que crecer como seres humanos y darnos importancia de cuál es nuestro impacto en nuestro perímetro. Ahí va a ser medida la evolución del ser humano. The Future You no necesita saltar más alto o correr más rápido. La evolución del ser humano debe ser en su comportamiento, en cómo es nuestra convivencia con nuestro entorno, nuestra responsabilidad como consumidores. The Future You comienza por nosotros mismos y sigue por la persona que está a su lado.